Bien, bueno, mi hermana, le saludo en el Señor. El Señor le bendiga en este tiempo. Vamos a pasar a lo que es la enseñanza, a lo que es escuchar la palabra del Señor. Estoy muy contento de poder estar acá y poder exponer su palabra. Y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo desde hace unos meses, que es el libro a los Proverbios. Así que si puede abrir ahí su Biblia en el libro a los Proverbios. Hoy día vamos a comenzar con un nuevo capítulo, capítulo 10 del libro de Proverbios, para que lo pueda buscar. Proverbios capítulo 10, vamos a estar revisando del versículo 1 al versículo 12. Y en este capítulo 10 que comenzamos a revisar hoy día, podríamos decir que se abre una segunda mitad en este libro de sabiduría. Nuestro pastor nos había comentado la semana pasada que del capítulo 1 al capítulo 9 se daba más que nada un contexto general, ¿cierto? De ideas generales que podían abarcar parte o la totalidad de un texto. Pero los proverbios que vamos a ver de aquí en adelante son más bien independientes, son de un carácter individual, no como aquellos que hemos estado revisando anteriormente, que abarcaban una idea mucho más general. Aquí observamos proverbios sueltos con alguno otro bloque de idea que va a ir encadenado quizá en 2, 3 o 4 versículos, y donde van a predominar lo que son los paralelismos antitéticos. No sé si ustedes recordarán hace unos meses atrás que estuvimos viendo la introducción al libro de los proverbios y veíamos que la poesía hebrea, ¿no?, estaba compuesta de una serie de paralelismos. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle de eso, pero lo que vamos a ver hoy día es de el paralelismo de carácter antitético, que en palabras simples quiere decir una primera línea de pensamiento que es contrastada con una segunda línea de pensamiento. Usted lo puede ver allí en la Reina Valera, en el título del capítulo 10 va a decir contraste entre el justo y el malvado. Pero mi hermano, mi hermana, no se olvide de lo siguiente: aunque pasamos a revisar ideas, no proverbios más sueltos, la idea principal del libro sigue en pie. Y es que hay dos escuelas de pensamiento. Está la escuela de la sabiduría, por un lado, y por el otro, la escuela de la insensatez, de la necedad, de la simpleza, donde el versículo que quizá engloba toda esta gran idea es el siguiente, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. Así que comencemos con esta porción del texto. Leo para usted la palabra del Señor. Capítulo 10, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y bueno, como nuestro hermano Boris ya oró, ¿cierto?, por este tiempo, vamos a comenzar inmediatamente a examinar este texto. Y desde ya le pido disculpas por no poder abarcar todo el texto completo, porque si usted se pudo dar cuenta, hay muchos temas, hay muchas ideas, ¿cierto?, que podrían llevar una predicación entera, solamente uno o dos proverbios. Bien, hemos revisado a lo largo del libro de Proverbios la gran influencia que tienen los padres en el texto, ya que estas ideas que Salomón va a exponer apuntan siempre a la vida de los jóvenes, si bien
son consejos sabios para todos nosotros, apuntan a los jóvenes, ¿no? Vamos a oír en Proverbios cosas como, oye, hijo mío, guarda, hijo mío, está atento, hijo mío. Son las palabras que regularmente usa Salomón. Y ya que partimos con este contraste de ideas que veníamos hablando, vemos el versículo 1 que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un joven que es sabio será alegría y gozo en su hogar, ¿no? Y el texto nos muestra que es principalmente alegría, orgullo de su padre. Sabemos que es tanto del padre o de la madre, pero el texto va a recalcar que es del padre. Y puede ser que seguramente porque el padre es su principal instructor, ver a su hijo caminando rectamente y con sabiduría le alegra, ¿no? Sabe que ha hecho un buen trabajo. Si vemos allí en Proverbios capítulo 4, va a decir, oíd hijos la enseñanza de un padre. Verso 1, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Verso 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es el padre, ¿no? Principalmente el que tiene esta labor de instruir a su hijo. Pero muy por el contrario, cuando nos encontramos con un hijo necio, el texto va a recalcar que es la madre donde recae la mayor tristeza. Y seguramente es por el apego emocional que tiene la madre con su hijo. Ciertamente el padre también abunda en tristeza, pero hay una relación especial, ¿no? De madre e hijo. El mismo capítulo 4 de Proverbios va a decir, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hay una relación, ¿no? Muy íntima, muy personal entre madre e hijo o hija. Vemos que tanto la sabiduría o la necedad que practicamos no solamente van a tener efectos positivos o negativos en nuestra propia vida, sino que están directamente relacionadas con el ánimo y las emociones familiares. El pecado, la necedad, finalmente se escurre, se diluye, se permea por todo nuestro círculo familiar y amistades. Debemos, ¿cierto?, como creyentes, ¿no?, estar atentos a estas cosas porque nuestro propio pecado, nuestra necedad, no solamente nos afecta a nosotros, sino a todo nuestro círculo. Incluso en la iglesia del Señor, ¿no? Cuando alguien peca o cae en algún pecado serio, toda la iglesia se resiente por ello. Pasando ya al verso 2, vamos a ver que cambiamos, ¿no?, rápidamente de idea en cuanto al trabajo, en cuanto a la diligencia, en cuanto al dinero. Verso 2 va a decir lo siguiente: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Una de las conductas necias que podemos ver en este texto son las ganancias deshonestas. Y abarcamos ahora otro contraste entre el camino del justo y el camino del impío, del malvado. En la carta a Tito, el apóstol Pablo va a dar una serie de requisitos para aquellos que deseen ser obispos o pastores, que es lo mismo. Y en uno de estos requisitos va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 7 de Tito, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas. Los falsos maestros, ¿cierto?, acostumbrados a hacer mercadería de los creyentes, como bien lo expone el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, y mediante la mentira, ¿no?, engañan a estas almas inconstantes. Su interés no era para nada la grey de Dios, sino el dinero y los tesoros. Y aunque hablamos de requisitos para pastor, algunas de las características que da Pablo son sin duda hacia donde todo creyente debiese apuntar, a ser. Debiésemos ser no codiciosos de ganancias deshonestas. El pueblo de Israel también abiertamente cayó en estas prácticas deshonestas, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. El Señor, mediante el profeta Sofonías, iba a emitir juicio contra su pueblo. Y podemos ver allá en el capítulo 1, en el versículo 11, donde el Señor va a emitir juicio, dirá, aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Y es que estos mercaderes se habían enriquecido de manera deshonesta e injusta, y el Señor dispuesto a destruir.
Jeremías 22:13 va a decir lo siguiente: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Vemos que estos tesoros de maldad, a fin de cuentas, no serán de ningún provecho, como lo dice el verso 2 del capítulo 10. Los tesoros de maldad no serán de ningún provecho. Y en el contraste de este proverbio vemos la palabra justicia, más la justicia libra de muerte. Esta palabra justicia puede tener muchos alcances, puede tener muchos significados. Preferiblemente puede estar hablando acá de la honradez. Posiblemente podríamos decir más la honradez, más vivir de una forma honrada, libra de muerte. En Salmos el Señor va a decir, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hay muchísimo más valor en ganar nuestro sustento de una manera honrada, sin mentiras, sin extorsiones, sin fraudes. Y es que vivir en justicia, vivir en los caminos del Señor, nos librará en definitiva de la muerte y de la condenación. Nos librará de la muerte, como dice el texto. Todos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, estamos constantemente expuestos a caer en la mentira, en la usura, para enriquecernos para nuestro propio provecho. Muchas veces vamos a tener que enfrentarnos a situaciones donde no faltará aquel que nos intente seducir con alguna idea fraudulenta, que nos haga pasar un buen pasar económico, pero sabemos por la palabra de Dios, por su palabra inspirada, que aquellos tesoros de maldad no son de provecho, sin duda que no. Más que nuestro corazón diga como el salmista, allá en el Salmo 119, inclina mi corazón hacia tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón hacia tus testimonios y no a la avaricia. Aquel que trabaja y se esfuerza de manera honesta puede llegar a tener lo que necesita para vivir. En el verso 3 va a decir lo siguiente: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y fíjese en esto, mientras el Señor cuida, provee a su siervo que camina de forma honesta, alimentando no solamente sus necesidades físicas, sino que también sus necesidades espirituales. Y aquí sabemos que el Señor sin duda está mucho más atento en satisfacer estas necesidades eternas. Dios constantemente nos va a alimentar y saciar nuestra hambre espiritual mediante su palabra. Pero ¿qué hace con aquel siervo deshonesto? Va a decir que lo lanza, ¿no? Va a decir que lo empuja por un acantilado de muerte y condenación. Más la iniquidad lanzará a los impíos. El Señor no va a pasar por alto, el Señor no va a satisfacer las necesidades del impío, pero sí las que creen en Él, los que creen en Él. Ahora, mis hermanos, este creo que es un punto importante de recalcar. El que usted de alguna forma haga tesoros, el que usted de alguna forma se enriquezca, no es malo en sí mismo, no es pecado en sí mismo. Siempre y cuando nuestro corazón, nuestros objetivos, nuestras prioridades estén en el orden correcto. No sé si usted se recuerda a Lidia, ya en Hechos capítulo 16, aquella vendedora de púrpura, ¿no? Que en otras versiones van a traducir que estas telas eran muy costosas, seguramente para vestir a personas adineradas, ¿no? Ella se movía en un círculo de mucha clase. Pero vemos que su trabajo, ¿no?, le rendía lo suficientemente bien como para tener una gran casa donde alojar al apóstol Pablo y donde además sirvió como lugar de una iglesia, de una primitiva iglesia de Filipo, si usted puede leer ahí en el texto. Si usted es alguien que vive para la riqueza, vive para el dinero y el tiempo para con el Señor es casi nulo o derechamente nulo, usted tiene un gran problema de prioridades. La palabra del Señor es clara, va a decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas. Ese es el gran mandamiento, ¿no? Ese debería ser siempre el motor principal que mueve nuestras metas, nuestros objetivos y nuestra propia vida. En el caso de Lidia, el Señor permitió que ella tuviera recursos. ¿Pero qué hacía Lidia? Bueno, los administraba para la gloria de Dios, prestaba su hogar para que esta iglesia primitiva de Filipo se pudiera reunir, se pudiera congregar. Primera de Timoteo 6:17 en adelante va a decir lo siguiente, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
Y atento aquí, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es importante, ¿no? Ser buenos administradores cuando el Señor nos ha abierto la oportunidad de tener adquisiciones. Ahora, ¿por qué menciona este punto? Y fíjese en el versículo 4, muy interesante. Versículo 4 del capítulo 10. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y no sé si se da cuenta, pero hay dos clases de enriquecimiento, ¿no? El primero de ellos es mediante la mentira, la usura, el fraude, pero el otro es mediante el esfuerzo. Uno son tesoros de maldad, el otro es la diligencia mediante el esfuerzo. Uno es mediante la diligencia justa, otro mediante una diligencia injusta. Incluso vemos que el Señor va a amonestar a la negligencia, a la pereza. La mano negligente empobrece. Jehová no dejará padecer hambre al justo, sí, pero aquel que trabaja y lo hace honestamente. El dinero lo creó Dios para que nosotros podamos disfrutar de él, pero siempre, mi hermano, en el orden correcto. Nuestro principal gozo y deleite es Dios. El dinero finalmente es solamente una parte de las bendiciones que Dios le otorga a usted para que mediante aquella bendición material usted le dé gloria a Dios. El dinero no es un fin en sí mismo, el dinero solamente es un medio que el Señor nos da para darle gloria. En el mismo 1 Timoteo capítulo 6, muy conocido, va a decir, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, conectado con este tema de la diligencia y la negligencia, vemos un ejemplo. Verso 6, verso 5, perdón. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Del capítulo 6 de Proverbios, un poco más atrás, se nos daba el ejemplo de la hormiga, no sé si usted se recuerda, ¿no? Que trabajaba durante el verano, guardaba alimento y que no necesitaba ni capitán, ¿cierto? Ni gobernador, ni señor para hacer estas cosas, y aún así era diligente. Y el Señor dice, bueno, miren, miren a la hormiga, miren cómo trabaja, ¿no? Bueno, en el caso del capítulo 10 vamos a ver un ejemplo similar, pero esto va a ser en cuanto a la siembra y a la siega de algún campo. Cuando me fui de viaje, junto con mi esposa, fuimos a Las Camelias, allá en la región del Maule, donde, bueno, pudimos compartir y ver la obra que el Señor está haciendo allá en Las Camelias, pudimos compartir con Pastor Vicente y su esposa Bárbara, Pastor Vicente hermano de nuestro pastor Daniel. Y bueno, al día siguiente de haber llegado, me fui a trabajar, ¿ah? Para que no digan que solamente fui de vacaciones, fui a trabajar también. Y me fui con el pastor, me fui a trabajar con el pastor al campo, ya que él en este tiempo trabaja en el campo. ¿Y por qué lo hace? Porque en verano en aquel sector se da mucho la producción del arándano. Y bueno, tuve la experiencia de recoger arándanos, quizá no de la mejor manera, pero fue una obra, una bonita experiencia ver el fruto de la tierra, ¿no? Y poder extraer los arándanos y conocer que es un trabajo de mucho esfuerzo. Los temporeros, temporeras que trabajan recogiendo arándanos, se alistan cada verano para recoger este fruto y trabajan duro todos esos meses. Nos decían allá que incluso llegaban a ganar 1 millón de pesos recogiendo arándanos. Bueno, luego de estos meses de arduo trabajo, los temporeros del sector, ¿qué es lo que hacían? Administraban este dinero para el resto del año, ¿no? Lo parcelaban para el año, porque obviamente que en el año no estaba esta producción de este fruto. Y el punto al que voy con esta pequeña anécdota, mis hermanos, es que hay sabiduría en esto. Hay sabiduría, no solamente siendo diligente en trabajar, sino que también en administrar bien los recursos, como bien lo hacía la hormiga en el capítulo 6. Imagínese que en el tiempo de recoger arándanos usted se duerma y no trabaje, como dice el verso 5, el que duerme en el tiempo, perdón, de la siega es hijo que avergüenza. Imagínese que usted se duerme. Cuando aquel tiempo pase y vengan esos tiempos de escasez, bueno, ¿qué va a hacer usted?
hay sabiduría, ¿no? En ser buenos administradores de los recursos y las oportunidades que se nos dan también. Se recuerda a José allá en Génesis, cuando es puesto como gobernador, ¿cierto? De Faraón, luego de interpretar este sueño de las 7 vacas gordas y flacas, ¿cierto? Refiriéndose a los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Como gobernador, José, en aquellos primeros 7 años de abundancia, ¿qué es lo que hizo? Bueno, guardó, ¿no? Guardó alimento para que aquellos tiempos de hambruna no tuvieran necesidad. Fue sabio en administrar de buena manera aquellos recursos para los malos tiempos. Es necesario, mis hermanos, ser diligente, no teniendo nuestro corazón en el trabajo, muy importante, pero sí esforzándonos y dando un buen testimonio. Pasando ya al verso 6, nos va a mostrar nuevamente un principio general en cuanto a estos dos caminos, uno de rectitud y el otro de iniquidad. Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Para aquellos que anden rectamente, para aquellos que teman a Dios, que guarden su palabra, sin duda las bendiciones, la dicha, la bienaventuranza son muchas y variadas. Incluso en esta gracia común de Dios, aquellos que viven de manera honrada, no necesariamente siendo creyentes, trabajando con esfuerzo, son recompensados por una vida moralmente recta. Pero mis hermanos, para aquellos que tememos a Dios, para aquellos que creemos en su nombre, las bendiciones sobre nuestra cabeza son mucho más profundas, son bendiciones eternas. Más para aquellos que practican maldad, no solamente en hechos, sino también con sus palabras, sus dichos acarrean para sí condenación. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos, verso 6. Y el texto, el capítulo, nos menciona en varias oportunidades las palabras del malvado, que están llenas de mentira, soberbia, prevaricación. Usted lo puede ver ahí, verso 6, violencia cubrirá la boca de los impíos. Verso 8, más el necio de labios caerá. Verso 11, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Así como veíamos anteriormente que estas personas que hacían tesoros de maldad, ¿no? Lo hacían mediante bocas cargadas de mentira y engaño, y así conseguían sus riquezas. Además vemos que en el verso 10 nos habla que estos hombres malvados hacían engaños con ciertas señales, ¿no? De ojos o de pies. Verso 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Aquel que camina en maldad expresa constantemente su necedad por sus palabras, ¿no? No puede guardar silencio y no puede recibir la instrucción. Las palabras, mis hermanos, son muy importantes. La escritura nos muestra cómo el Señor creó el mundo por su palabra. Allá en hebreo, ¿cierto? Dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tenemos además la capacidad única en la creación, como seres a imagen y semejanza de Dios, de poder expresar palabras. Debemos ser personas que las usen con sabiduría. Santiago nos dirá en su epístola, en el capítulo 3, lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La idea, mis hermanos, es que no puede haber una dualidad, ¿no? En nuestras palabras. Y esto no solamente en el hecho de maldecir, como lo expone Santiago, sino también, como hemos revisado, en no mentir, en no hablar con deshonestidad. El verso 11 va a decir lo siguiente en cuanto a cómo debe ser la boca del justo. Verso 11 de Proverbios 10. Manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Complementado con esto, Salmo 37, verso 30 va a decir lo siguiente: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Las palabras de sabiduría, consejo y edificación deben fluir de la boca de los justos. Recibidas y acatadas por otros son como arroyo de aguas frescas.
llevan una vida, ¿cierto?, de bendición, ¿no? Es muy importante que nosotros como creyentes seamos aquel manantial de vida, que lleve con nuestras palabras justicia, ¿no? Edificación, bendición. Verso 7 va a decir lo siguiente: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquellos que nos hemos vuelto a Dios, que hemos creído en su Hijo, viviremos eternamente en justicia y la memoria de aquellos hombres y mujeres justos será recordada por la eternidad. En la misma escritura vemos cómo se hace memoria de, por ejemplo, los héroes de la fe en Hebreos 11. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham. Se recuerdan, ¿no?, a estos buenos hombres y se hace memoria de sus obras. Aún en este lado de la eternidad, en este presente siglo malo en el cual nos encontramos, ¿no? Cuando una persona hace el bien, hace algo bueno, se trata de hacer memoria en la historia. Pero ¿qué hay de los malvados? Bueno, lo único que uno desearía es olvidar su nombre, olvidar sus obras. Uno constantemente ve letreros, señaléticas, ¿no?, con personas heroicas que han hecho algunas cosas buenas, ¿no? Pero ¿qué hay de las personas malvadas? No, no hay registro de ellos, ¿cierto? Usted no va a Parque Central Poniente con Adolf Hitler, ¿cierto? Es algo que no está, es un nombre que no quisiéramos recordar. El nombre de los impíos se pudrirá. Verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Mis hermanos, debemos atender todo el consejo de Dios. Aquel que camina en sabiduría, que tiene un corazón sabio, recibe con gusto los mandamientos de Dios. La semana pasada nuestro pastor nos hablaba en el capítulo 9 sobre dar al sabio. Y va a decir allí en el verso 8 del capítulo 9 de Proverbios: corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aquel que tiene corazón de sabiduría anhela la corrección, anhela ser más sabio, quiere ser enseñado, quiere aumentar su saber. Un corazón sabio es humilde, ¿no?, para recibir y obedecer la palabra de Dios y así también la instrucción de los padres, sobre todo para los jóvenes, ¿no?, para los niños. Obedecer la instrucción de los padres, estar con un corazón solícito para recibir estos mandamientos. Aquel que tiene un corazón sabio también retiene su corazón del odio y la ira. Verso 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Salmo 37, verso 8 va a decir: deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Estas cosas provocan peleas, discusiones, tanto en nuestro hogar, en nuestro trabajo, así como en la iglesia del Señor. Debemos cuidarnos, ¿no?, de estas conductas, las cuales son obras manifiestas de la carne, como lo expone el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas. No sé si se recordará, Pablo da una serie de elementos, ¿no?, que manifiestan estas obras carnales, unas de ellas: enemistades, pleitos, iras, contiendas. Pero en el contraste de esto, el apóstol Pablo va a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se acuerda del versículo allá en Efesios que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Bueno, incluso aquel enojo provocado por cosas justas, que es seguramente lo que el apóstol Pablo está hablando allí, como por ejemplo airarse por aborrecer el mal, puede convertirse en odio, puede convertirse en rencor y puede convertirse en raíces de amargura. Sin duda no tenemos esa ira santa que tiene Dios, que es perfecto, ¿no? Nosotros, aún con enojos lícitos, podemos tender a caer en pecado. Por eso el apóstol Pablo va a decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y más adelante: ni deis lugar al diablo. El apóstol Pedro nos dirá, referente a este pasaje de Proverbios, lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos los dos contrastes, ¿no? Odio y amor.
Así como el Señor en su amor para con sus escogidos perdonó nuestro pecado, así también nosotros debemos perdonar y con amor cubrir las faltas. No diciendo, mis hermanos, que debemos ser permisivos con la maldad, sino que aquella debe ser corregida, ¿no? En cualquier circunstancia, ya sea en la iglesia como para con los hijos, pero siempre teniendo un corazón perdonador. Ese es el fin de cubrir con amor las faltas, que pase por alto las afrentas cometidas a nosotros como Dios nos perdonó en su gracia. Finalmente, mis hermanos, para ya ir acabando con el texto, cuando caminamos en integridad, podemos estar confiados. Verso 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquel que no anda en maldad puede vivir una vida de tranquilidad, sabiendo que no tiene nada que esconder. Pero ¿qué hay de aquel que camina engañando y mintiendo y guiñando el ojo, ¿cierto? Como dice el texto, y expresando violencia por sus labios? No puede tener esa paz y tranquilidad, será quebrantado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 19:1 va a decir lo siguiente: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Es mejor vivir, ¿cierto?, en la pobreza, pero siendo íntegros, sin tener nada que esconder, que ser quizá ricos, pero perversos de labios y fatuos. Recuerdo como Judas, ¿no?, al traicionar a Jesús, que sintió, no más que un gran remordimiento, más no un arrepentimiento genuino, lo cual le llevó a la muerte, y una muerte muy trágica, ¿no? Usted puede ver allí en Hechos, ¿no? Como dice que se partió a la mitad, un hecho terrible. Aún el apóstol Pedro, a negar a Jesús, aunque a diferencia de Judas sintió un arrepentimiento genuino, dice que lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado amargamente por nuestro pecado? Sin poder dormir, estando inquietos, desconcertados. Hay un contraste en aquellos caminos, hay un contraste marcado. Nuestro pastor nos decía la semana pasada, ¿cierto?, que no hay un camino intermedio, ¿no? Es o el camino del justo o el camino del insensato. No puedes ir al medio. Estás en uno o estás en el otro. Hay un contraste muy marcado. Uno que libra de muerte, uno que está lleno de bendiciones, de memoria eterna. Más el otro camino es un camino en el cual no hay provecho, hay más bien violencia, quebrantamiento, tristeza, dolor, castigo, condenación. Las bendiciones del justo sin duda son eternas. Salmo 37 va a decir lo siguiente en cuanto al fin de la vida de los justos. Va a decir: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero ¿qué hay de aquel que practica la maldad? Bueno, va a decir: más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Mis hermanos, mis hermanas, somos tremendamente privilegiados, no solamente por ser perdonados por nuestro Dios, sino también por ser instruidos por su palabra viva y poder hacer lo bueno y poder hacer lo correcto. Y finalmente quisiera mencionar a ti, tú que aún no has dejado ese camino de necedad. La puerta de salvación sigue en pie, la puerta de salvación sigue abierta. El apóstol Pedro va a decir: en aquel tiempo, en tiempo aceptable, perdón, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. El Señor Jesucristo, cuando partió su ministerio y se hizo público, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquel que está caminando en necedad, aquel que está caminando en ese camino injusto, vil, le digo: cree en el Señor Jesucristo, porque Él es la puerta de entrada a la salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús hay sin duda bendiciones eternas sobre todo aquel que deposita su confianza en Él. Vamos a orar para terminar. Buen Dios, Padre celestial, glorioso Rey,
Queremos venir ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por poder instruirnos en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder abrir estos escritos, de poder abrir este texto inspirado que tú nos has dejado y que podamos discernir entre estos dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la sensatez y el camino de la necedad. Gracias, Padre Celestial, por esta instrucción sabia que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en estas necedades, las cuales no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a nuestro círculo más cercano. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser honrados en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Tanto en el trabajo, tanto en nuestra intimidad como en público, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Padre Celestial, que esta iglesia pueda seguir creciendo, podamos todos seguir madurando en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, y te ruego en esta hora, en este tiempo, que, que todo aquel que también esté escuchando este sermón, Señor, tú también puedas obrar a través de esta predicación y que puedas abrir el corazón de aquel persona que esté caminando en este camino torcido de insensatez, Señor. Y que como dice tu palabra, venid y gustad qué bueno es el Señor. Que ellos puedan venir y gustar, puedan probar qué buenos son tus caminos, Padre. Señor amado, gracias por edificar a tu iglesia, gracias por edificar este grupo, Señor, de creyentes.